Hola, continuamos con la aptitud ganadera de la República Argentina. Vamos a ver el diagrama de termoneutralidad que muestra el comportamiento general de los animales homeotermos, es decir, aquellos que mantienen su temperatura corporal independiente de la temperatura ambiental, y también la relación de este equilibrio con el gasto metabólico para mantener su temperatura interna. En un primer instancia podemos observar que la zona de confort comprendida entre el punto A' y A para los bovinos de climas templados oscila entre 5 y 21 grados. En esa zona se gasta muy poco para mantener su temperatura interna, alcanzando su homeostasis, condiciones constantes en composición y propiedades del medio interno del animal. Pero a medida que la temperatura sigue incrementándose, el animal debe regular todas sus funciones para mantener su confort, y a veces sin gasto metabólico y en otros sí. En primera instancia deja de alimentarse, pero luego aumenta la transpiración, el jadeo, la respiración y el sistema circulatorio. Cuando se llegan a estas temperaturas tan elevadas se produce hipertermia y por último la muerte por calor del animal. Por el lado del descenso de la temperatura o estrés por frío, vemos que el animal en una primera instancia aumenta la producción de calor con una mayor ingesta de alimentos, y de esa manera puede regular la temperatura, agrega movimiento muscular, piloerección, vasoconstricción y llega al límite inferior donde ya el frío hace que se detengan las funciones y finalmente se muere por hipotermia. Podemos observar que esto es variable de acuerdo a estemos analizando la termoneutralidad en monogástricos, que son especies como los porcinos y las aves, o los rumiantes, como el ganado ovino, bovino y camélidos. En esta gráfica, donde se representa temperatura y energía, podemos observar que los monogástricos no tienen elementos como para mantener ese equilibrio, gasto metabólico y temperatura, que sí lo tienen los rumiantes, donde observamos que hay esta regulación. Es decir, desciende el gasto de energéticos, se mantiene constante en el rango óptimo y luego va disminuyendo con la temperatura. En las aves se puede observar que estas tienen serios problemas con temperaturas inferiores a 10 grados, va aumentando su aptitud para poder crecer y evolucionar, pero el rango óptimo está aproximadamente entre los 20 y 29 grados. A partir de allí, y al llegar a los 38 grados de temperatura, se produce la postración por calor y la muerte de estos aves. Es decir, que hemos estado viendo el esquema de Kepler, donde se analizan la variación de qué ocurre cuando estamos en la zona apta, adecuada, de confort para el animal, qué ocurre cuando la temperatura disminuye y hay que generar calor, que se llama termogénesis extra, y cuando la temperatura va aumentando hay que disipar esa energía. Según el esquema de Brody, esa zona de termoneutralidad tiene un rango que puede ser entre 5 y 21 grados, que separa la zona donde ocurre la generación de energía de la
donde se disipa la energía. Lo podemos ver en el caso de los animales de raza bovina, que aumenta el metabolismo cuando hay mayor ingesta y se produce termogénesis. En cambio, cuando la temperatura aumenta hay que disipar. ¿Y cómo se puede disipar la energía? A través de mecanismos evaporativos como respiración y transpiración, pero también mecanismos no evaporativos como radiación, conducción, convección. Es decir, que los factores que contribuyen a la ganancia o pérdida de calor son un poco los que ya veníamos mencionando. Para la ganancia de calor, efecto térmico de los alimentos, metabolismo basal, modificaciones posturales, actividad muscular, medio ambiente, hormonas. Y la pérdida de calor se realiza por los procesos de radiación, conducción, convección y evaporación. Cuando nos abocamos a la producción ganadera, sobre todo de ganado bovino, debemos considerar las condiciones climáticas que influyen directamente sobre el animal, y principalmente son las temperaturas, porque más allá de un cierto nivel se produce la insatisfacción fisiológica y disminuye el metabolismo y el consumo de alimentos, aumenta la disipación de calor sensible y da como resultado una disminución en la producción. Pero por otro lado, debemos considerar las condiciones climáticas que influyen en la producción de pasturas, ya que las pasturas son la fuente de alimentos de estos animales. En el gráfico que presentamos se relaciona el efecto de la temperatura del ambiente en la producción de leche y consumo de alimentos. Temperatura ambiente, cantidad de leche producida y consumo de alimentos. Si observamos la producción de leche, vemos que comienza a aumentar hasta aproximadamente 10 grados bajo cero, se mantiene constante, pero cuando llegamos a unas temperaturas próximas a los 30 grados, comienza el descenso bruscamente y se detiene alrededor de 40 grados. Por otro lado, el consumo de alimentos va disminuyendo hasta 10 grados bajo cero, se mantiene constante hasta 21, 22 grados y luego comienza a descender y a los 35 cesa el consumo. Entonces en este diagrama tenemos el estrés por frío y el estrés por calor. Si observamos la disponibilidad térmica en la Argentina, las temperaturas medias del mes de enero, observamos que en el noroeste tenemos zonas con temperaturas de alrededor de 27 28 grados, las cuales van disminuyendo hacia el sudoeste. Por su parte, en el mes de julio, la parte del noreste-noroeste tenemos temperaturas medias de alrededor de 16, 17 grados y van disminuyendo hacia el sudoeste, donde las temperaturas medias pueden ser de menos 10 a menos 5 grados centígrados. Conociendo las necesidades de las razas bovinos más utilizados, conociendo que el Bos taurus, razas europeas de clima templado, se ha determinado que alrededor de los 21 grados comienza el estrés y comienza a detenerse ese sistema de producción de estas razas animales. Como la Argentina se caracteriza por la presencia de termoperiodos asincrónicos, es decir, que se pueden registrar temperaturas bajas aún en pleno verano, se decidió tomar la isoterma de 26 grados del mes de enero como límite superior para las razas Bos taurus, mientras que la temperatura de 5 grados del mes de julio como límite inferior como índice agroclimático para las razas Bos taurus. Por lo tanto, si estamos en la región con temperaturas superiores en el mes de enero
a 26 grados, lo indicado es reemplazar Bos taurus por Bos indicus, que son especies que resisten altas temperaturas y también alto porcentaje de humedad relativa y las enfermedades derivadas de esa situación. La región comprendida entre 26 grados en enero y 5 grados en julio correspondería a las razas Bos taurus, y finalmente en la zona sur, debajo de esa isoterma de 5 grados para julio, las especies de clima templado se hacen en establos. Por eso se habla de Bos taurus con estabulación. Veamos los efectos indirectos para la crianza de ganado bovino. Para estudiar la influencia que tiene el clima en la producción de las pasturas, se utiliza el índice hídrico de Sorway, que ustedes ya observaron cuando hicieron clasificaciones climáticas. Y el índice hídrico relacionaba resultados del balance, los excesos y los déficits, y se estimaba 100 por los excesos menos 60 por la deficiencia sobre la evapotranspiración potencial. Si llevamos a la parte geográfica esos índices hídricos, podemos ver la trayectoria del índice hídrico de 0, luego valores positivos de 20, de 40 y de 60 en la parte oriental del territorio. También el índice hídrico de menos 20 hacia el oeste, y en la zona de Tucumán encontramos también un índice hídrico de 20 en la selva tucumano-oranense, y hacia el oeste, en la zona de los Grandes Lagos, también índices hídricos de 20, 0 y de menos 20. Cuando hacemos la estimación de este índice, podemos ver la condición o la recomendación de las pasturas. Cuando el índice hídrico asume valores inferiores a menos 20, los pastos son de suelos áridos y salinos, se debe suplementar todo el año. Cuando oscila de menos 20 a 0, pastoreo normal con lenificación por sequía, es decir, que hay que hacer reservas para la salida del invierno. Cuando el índice hídrico tiene ese valor de 0 a 20, es pastoreo normal a campo todo el año, pero cuando los valores del índice hídrico superan 20, el pastoreo es abundante, pero muy carente de calcio, por lo tanto con mucha disponibilidad de agua, y hay que suplementar con sales para que el animal pueda retener la pastura que consume. En la aptitud de la República Argentina para la ganadería, vemos que aproximadamente la tercera parte del país se puede destinar al ganado vacuno. Luego, el territorio restante se reparte en lo que es el ganado ovino, y en la zona de los Andes o subandina encontramos el ganado caprino. También el INTA está recomendando la utilización de camélidos en esta región sur del país y en algunas regiones de La Rioja y Catamarca, con buenos resultados. Vamos a ver también el efecto de la temperatura sobre la producción de leche. En este caso, la representación es las temperaturas desde 20 grados bajo cero hasta 50 y la producción de leche, teniendo en cuenta una humedad relativa que oscila entre el 40 al 60%. Las razas que vamos a considerar es en verde la Holanda Argentina, y observamos cómo mantiene su producción hasta aproximadamente 28 grados, donde comienza a decaer notablemente hasta disminuir muchísimo la producción en 40 grados. En cambio, la raza Jersey, que tiene menor producción, no es tan notable la caída, y las razas cebuinas, que tienen escasa producción de leche, no manifiestan una pérdida tan notable en la producción con el ascenso de temperatura. Para valorar
esta disminución en la producción de leche, se utiliza el índice de temperatura y humedad, ITH, que se calcula teniendo en cuenta la temperatura media del aire más esta constante 0,36 por el punto de rocío, más otra constante que es 41,2. Este índice lo que nos indica es la situación de disminución o de alerta con respecto a la disminución de la producción. Cuando el valor del ITH es 70 o menos, es una producción normal de leche, pero podemos observar que de 72 a 78 alerta, porque ya estamos por encima del límite crítico y ya es bastante complicado el valor de 78 a 82, donde es realmente una situación de peligro, y 82 o más es la situación de emergencia porque es muy, pero muy baja la producción de leche en esta situación. ¿Cómo se calcula el ITH? Tenemos nuevamente la fórmula y nuestra incógnita sería encontrar el punto de rocío, que lo podemos hacer a través de la ecuación donde tenemos el valor 273,3 por el logaritmo de la base de los números neperianos dividido 6,108 sobre 7,5 menos el logaritmo de la base neperiana de los números dividido 6,108. O también a través de la tabla de multipresión como lo han hecho en el práctico de humedad del aire. Las relaciones que se pueden establecer en esta tabla es que con distintos valores de temperatura, humedad relativa, vamos a obtener valores diferentes de ITH para distintas razas. Cuando la temperatura es de 24 y la humedad relativa de 38, el ITH es 68 y las tres razas producen al 100% de lo que las caracteriza. Sin embargo, cuando a 24 grados se duplica la humedad relativa, aumenta el ITH y Holando disminuye la producción al 96%, Jersey y Pardo Suiza al 99%. Pero cuando estamos en esta situación de 34 grados, una humedad relativa del 80%, el ITH ya es 86. Holando produce el 41% de lo que normalmente produce. Jersey lo hace en un nivel del 56% y Pardo Suiza 71%. Como observan, la disminución en la producción por este efecto combinado temperatura y humedad, a medida que aumenta la temperatura y la humedad, es mucho más importante sobre las especies de alta producción. En la clase práctica, ustedes van a calcular la caída en la producción de leche utilizando el índice de temperatura y humedad.